Entonces, les cuento que yo soy consultora psicológica y consteladora familiar y trabajo con la mirada sistémica. Entonces, todo el abordaje terapéutico siempre es desde una mirada sistémica, de una mirada en donde quizás un poco más amplia, en donde lo que hacemos es abordar nuestro sistema familiar y desde ahí mirar el conflicto, mirar el síntoma, mirar los problemas, ¿sí? No quedarnos solo en nosotros, sino como tener como una mirada un poco más amplia, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. Y hoy justamente cuando hablemos de sanar nuestra historia, la vamos a abordar desde ese lugar, ¿no? Desde una mirada sistémica, desde una mirada un poco más amplia, donde nos permite quizás ver un poquito más allá. A veces me pasa que en terapia o alguien que viene de hacer una terapia tradicional, me dice, ¿no? Como que me quedo siempre en este tema y a lo mejor lo sistémico nos permite mirar un poquito más allá. Y justamente de eso quiero comenzar a hablar, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en que nosotros cuando no somos no es que venimos y somos una hoja en blanco, sino que venimos con toda una historia que tiene que ver con nuestra historia familiar, con nuestra historia cultural, ¿sí? Con una época. Entonces, bueno, esto nos influye. Estamos atravesados por todo esto y es lo que tiene que ver con el conflicto o con los conflictos que yo puedo tener aquí y ahora. Entonces, un poquito vamos a charlar sobre eso. Como les digo siempre, voy a quitar los comentarios para no distraerme. Vieron que si no quiero leer a ver lo que me ponen, lo que me dicen y después resulta que me pierdo en lo que estaba hablando. Entonces, bueno, ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a cancelar entonces los comentarios. Yo lo que les quiero pedir, si ustedes quieren hacer alguna consulta, tienen el simbolito de la preguntita abajo, que ahí me pueden dejar la consulta, o si no, cuando abro los comentarios, voy a hablar un ratito nada más, hoy no tengo mucho para hablar, sí hay mucho para hablar, pero lo recontra sinteticé porque bueno, les quiero proponer un ejercicio parecido al que hicimos la semana pasada, pero también como para que ustedes vayan de alguna manera trabajando, ¿no? Yo sé que porque me llegan los mensajes después. Yo sé que muchas veces estas charlas hacen a que uno pueda reflexionar o pueda como conectar algo que a lo mejor en otro momento no se había dado cuenta y que puede empezar a ver de dónde viene determinado conflicto, determinada situación, determinada actitud y entonces uno empieza como a indagar un poquitito más y a trabajar un poquito más este insight, este darse cuenta y entonces, bueno, el ejercicio de la semana pasada la verdad que tuvo mucha repercusión porque recibí muchísimos mensajes de experiencias, de hasta a dónde habían llegado, ¿no? Porque no es que me quedo solamente con esto y ahí termino, sino que sigo como pensando, repreguntándome, quizás tal vez investigando un poco más, inclusive en la historia, en lo que sucedió, ¿no? O empiezan a venir algo que me pasó mucho esta semana, me llegaron muchos mensajes de que a partir del ejercicio empezaron a venir muchos recuerdos de personas que tenían esos recuerdos como bloqueados, ¿no? Esta gente que dice algo así como no recuerdo nada de mi infancia, no recuerdo nada de esto, y de repente algo con el ejercicio que hicimos, algo habilitó a ese recuerdo, algo permitió que ese inconsciente aflore, que aparezca, y la verdad es que eso nos permite, nos da la oportunidad de resolver, ¿no? Estas son oportunidades, entonces el verlo es la oportunidad para resolverlo, para sanarlo, ya el hecho de mirarlo es una buena oportunidad. Entonces, bueno, hoy les propongo también, les voy a proponer un ejercicio del mismo tipo, pero bueno, digamos abordándolo desde este planteo o esta mirada o con respecto al tema que vamos a trabajar hoy. Bien, como siempre les digo, yo hablo como algo muy general, después cada caso es muy particular, ¿sí? Cada sistema es muy particular, con lo cual yo voy a hablar como a nivel general, pero me gusta siempre que en la medida que yo hablo a nivel general, cada uno se vaya repreguntando en su particularidad. Bueno, a ver cómo resuena esto en mí, qué me pasa a mí con esto que estoy escuchando, qué recuerdo me trae o qué conexión yo puedo hacer o mira, ahora me doy cuenta tal cosa, ¿no? Porque entonces ahí es donde cuando podemos ver, cuando podemos conectar con eso, tenemos la oportunidad de modificarlo, de sanarlo, de resolverlo, o al solo hecho de mirarlo y reconocerlo le quitamos esa fuerza si fuera un síntoma, un conflicto, ¿sí? Así que bueno, los invito a que cada uno piense en esto de lo que le gustaría sanar o resolver.
Cuando pensamos en esto, en qué me gustaría sanar o resolver, pensamos en temas, conflictos, ¿no? Conflictos que puede ser desde un vínculo, la relación con una pareja, la relación con los hijos, la relación con papá o con mamá. Puede ser un síntoma que más relacionado con lo físico, como podría ser, qué sé yo, una alergia, un problema oncológico, un problema estomacal, no sé, algún síntoma o alguna enfermedad que a ustedes se les ocurra o que estén atravesando. O podría ser algo como quizás un poco como hablábamos la semana pasada, ¿no? La relación con el dinero, podría ser algún miedo en particular, alguna problemática en particular, quizás, no sé si la palabra es más abstracta, pero que no tiene que ver con vínculos ni tampoco con un síntoma, ¿no? Sino esto, por ejemplo, la relación con el dinero, la relación con la profesión o con la vocación, ¿sí? Entonces, bueno, aquel que sienta que hoy en el aquí y ahora, tiene algún conflicto o siente que tiene algún conflicto con este tipo de, no sé, con lo que fuera que resuenen, bueno, vamos a pararnos, cada uno se va a parar en ese conflicto y trate de escuchar esta charla, inclusive hacer el ejercicio también que vamos a hacer desde ese conflicto que tenemos hoy, ¿sí? Y como les decía hace un ratito, nosotros, ¿de dónde venimos? ¿No? Digo, no venimos como una hoja en blanco. A ver, esto es importante, por eso yo aclaré en un principio lo de la mirada sistémica. También es muy importante el abordaje de cada uno o terapéuticamente como el terapeuta vaya a abordar cada uno de los temas y a cada una de las personas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que desde esta mirada, nosotros, desde lo sistémico, cuando se nos presenta una persona, nosotros no vemos solamente a esa persona, sino que vemos a esa persona en un sistema. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de una familia primaria, que puede ser mamá, papá, hermanos, y después toda la extensión de esa familia, los abuelos, los tíos, los bisabuelos, ¿sí? Y también ahí vamos a ver la época, vamos a ver la cultura, vamos a ver la ciudad o el pueblo o el país donde nació, porque por supuesto no es lo mismo una persona, qué sé yo, que haya nacido en la provincia de La Pampa y que haya vivido toda su vida en el campo, que de pronto alguien que haya venido a la ciudad o de La Pampa venir a la ciudad, o que haya nacido y vivido en la ciudad y que su familia vivió en la ciudad, o alguien que venga de una familia de inmigrantes, como lo hablamos en algún momento, ¿sí? Esto de los inmigrantes y cómo, bueno, y todo esto que ya hemos hablado de cómo repercutan en nosotros. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿de dónde venimos? Cuando vamos a abordar un conflicto, lo primero que hacemos es ver ese conflicto en ese sistema, ver ese conflicto en esa familia, ver ese conflicto quizás en esa cultura, ver ese conflicto quizás en esa época, ¿sí? Vamos a imaginar un conflicto, qué sé yo, por ejemplo, en lugar de la mujer, ¿no? Bueno, quiero salir a trabajar, pero resulta que no consigo trabajo siendo mujer, ¿no? Y mi conflicto es que no consigo trabajo y no hay forma. Y cuando de repente empezamos a trabajar sobre esto y vamos a la historia familiar, nos encontramos que las mujeres del sistema ninguna trabajó, se quedaron siempre para el cuidado de la familia, acompañando al marido, y entonces a lo mejor inconscientemente estamos buscando ese trabajo en lugares donde quizás no nos van a dar esa oportunidad, pensamos, no vamos a tener esa oportunidad, porque en realidad mi sistema me dice que que sobrevivimos o que la lealtad hace que para que vos sigas perteneciendo a este sistema tampoco tengas ese trabajo y sigas siendo como estas mujeres, ¿sí? Por supuesto, por eso digo, es importante tener el tiempo y la época. Quizás hace 50, 60, 80, 100 años atrás eso estaba bien visto. Hoy, tal vez la mujer actual no quiere eso para ella. Hay muchas que sí se respeta y está perfecto, pero digo, aquella que tiene como conflicto esto de no poder conseguir un trabajo o no poder tener la oportunidad de ese trabajo, bueno, habría que revisar, bueno, a ver qué pasó con el trabajo en las mujeres en tu sistema familiar. ¿Cómo se vive esto de que una mujer trabaje? ¿Cómo se vive esto de que la mujer sea proveedora económicamente en este sistema familiar? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dónde venimos, tenemos que tener como esta mirada mucho más amplia de todo esto. Y así como este ejemplo, podemos pensar en un montón de ejemplos que yo quiero empezar a compartirles como casos, ejemplos, porque yo sé que en estos ejemplos o en casos uno puede como identificarse con esto y le resulta más fácil como conectar con esto.
Entonces, bueno, cuando hablamos de dónde venimos, empezamos a ver el sistema familiar de esa persona, cómo es ese sistema familiar, cómo fue el crecimiento de ese sistema familiar, en lo económico, en lo social, en lo intelectual, en diferentes ámbitos según la problemática. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una enfermedad, lo mismo. Bueno, alguien viene a consultar porque quiere sanar su enfermedad, que puede ser, como hablamos recién, una alergia, un problema de gastritis, dolores de espaldas constantes, qué sé yo. Digo, no nos vamos a ir a un problema quizás grave, que también podría ser un problema oncológico, ¿sí? Un problema de diabetes. Entonces, lo que hacemos es empezar a revisar, bueno, a ver qué pasó con esta enfermedad en esta familia, o empezamos a pensar, bueno, a ver con qué tiene que ver esta enfermedad, ¿sí? La alergia, ¿con qué tiene que ver? Problemas en la piel. Bueno, ¿dónde está la alergia? Está en las manos, está en el rostro, está en el resto del cuerpo, ¿sí? Y entonces desde ahí nos empezamos a repreguntar sobre esto. Bueno, la piel tiene que ver con el contacto con el otro, la piel en el rostro también tiene que ver quizás con la vergüenza, con poner la cara, con la mentira. O sea, empezamos como en cada sistema, en cada persona, vamos a empezar a repreguntarnos sobre eso y cómo fue ese tema en ese sistema familiar. Porque una de las cosas súper interesantes que pasan cuando uno trabaja esta mirada, y por eso es de dónde venimos, es que a nadie nunca nos pasa nada que no tenga que ver con algo de nuestra historia, ¿sí? Cualquier conflicto que yo tenga siempre está ligado con algo de nuestra historia, que puede ser lo mismo y que nosotros estemos repitiendo, o puede ser algo diferente y que nosotros lo traigamos como síntoma, ¿sí? Por ejemplo, quizás la abuela perdió muchos hijos o murió en un embarazo, murió al dar en un parto, ¿sí? Quizás la abuela falleció en un parto y de repente hoy la problemática que vengo a trabajar es la maternidad porque no puedo quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empezamos a revisar es, bueno, a ver cuál es ese temor, qué es lo que se está jugando ahí, cuáles son los conflictos que pueden... ¿Qué pasó con la maternidad en este sistema familiar? Como que esa sería la palabra, ¿no? Como si cada conflicto nosotros tuviéramos que titularlo como algo más amplio para poder mirarlo en ese árbol familiar, para poder mirarlo en ese sistema, para poder mirarlo mucho más allá de mí. Bueno, yo tengo este conflicto, perfecto, pero no me voy a quedar solo en mí, por lo menos no desde esta mirada. Vamos un poquitito más. ¿Qué pasa con la maternidad en este sistema familiar? ¿Qué pasó? Bueno, y de repente encontramos o que la abuela falleció en un parto, o que hubo muchos bebés que nacieron y murieron. Digo mucho porque capaz fue un hijo de la abuela, un hijo de la bisabuela, un hijo de mamá, ¿sí? De alguna tía. Entonces empezamos como a repreguntarnos sobre este conflicto. Entonces, todo esto yo se los digo para que cada uno que está ahí, que de pronto quiere sanar o resolver algo, que empiece a preguntarse, bueno, este conflicto que yo tengo un conflicto con lo vocacional. Bueno, mi vocación no la encuentro, o sí, sé cuál es, pero no me animo a desarrollarla, ¿no? Bueno, yo quiero ser, qué sé yo, cantante y no me animo a desarrollarla y estoy estudiando un profesorado o estoy estudiando magisterio o estoy estudiando abogacía, no importa, y no voy ni para atrás ni para adelante con la carrera o me cuesta un montón y no la puedo. Y a lo mejor lo que está en juego es esa vocación y bueno, la pregunta sería, bueno, imaginemos que vos fueras cantante o quisieras desarrollarte como cantante. ¿Qué pasaría en tu sistema familiar? ¿Cómo te verían esos abuelos? ¿Cómo te vería mamá? ¿Cómo te vería papá? ¿Cómo sería recibir? No, sería un desastre, porque imagínate, son todos abogados o son todos tal cosa o no. La verdad es que el arte en mi familia no hay nadie artista y la creencia instalada es que el artista es un vago. Digo cualquier cosa, no son pensamientos míos, sino que tal vez yo traigo ejemplos de experiencias, de constelaciones y de trabajo terapéutico que he hecho con consultantes que, bueno, traen estas problemáticas y las comparto para ver con qué resuenan también, ¿no? Y ayudar un poquito a este resonar y a esta oportunidad de cambio. Entonces, bueno, nada, y a lo mejor, entonces mi vocación, no es que yo no sé cuál es mi vocación, es que quizás no me animo a tomarla, a seguirla, a dedicarme a ella, a permitirme conectar y disfrutar, porque a lo mejor para mi sistema familiar no estaría bien visto. Entonces, inconscientemente lo que yo voy a hacer es justamente, y esto lo habrán escuchado un montón de veces, de gente que hizo una carrera y de hecho nunca la desarrolló porque no era su vocación.
pero ¿cuál es el discurso que uno escucha? Mamá o papá querían que yo fuera, o ellos querían que yo, o lo hice por ellos porque ellos querían que yo tuviera tal título, ¿no? Pero de pronto desde ellos, desde el amor a la profesión, el amor a su vocación, no está. Entonces es como un poco lógico que no lo puedan desarrollar, o que digan, no, me recibí de tal cosa que quizás no me gusta porque no es mi carrera y no la puedo desarrollar, o la empiezo a desarrollar pero el dinero no viene, ¿no? Como si estuviera conflictuado ahí el tema. Bueno, porque tal vez la pregunta es, bueno, pero a ver, es tu carrera, es una elección tuya, esto viene por un mandato, viene por una creencia instalada, ¿cómo está visto esto en tu sistema? ¿Sí? Por eso digo, empezamos a pensar y empezamos a pensar desde vínculos, ¿no? Ya vamos a ir a vínculos, o también síntomas, enfermedades, conflictos como los que acabamos de hablar, ¿no? De pronto alguien que viene y dice, no, vengo a trabajar la relación con alguno de mis hijos o con mis hijos porque la verdad que es malísima, y en esos casos la primera pregunta es, bueno, genial, ¿y cómo fue la relación con mamá? ¿Y cómo fue la relación con tu papá? No, fue malísima. Y bueno, es un poco como, y ahí está la repetición, ¿no? Si yo tuve una mala relación con mamá o con papá, independientemente como ellos hayan sido conmigo, es muy probable que mi relación con mis hijos a lo mejor esté conflictuada, pero no porque yo esté actuando tal vez de la misma manera que mamá o que papá, porque posiblemente mi actitud sea diferente, sino porque yo a lo mejor no puedo estar en ese lugar de madre o de padre porque me quedé en ese lugar de hija esperando que mamá o que papá me miraran de otra manera, me aceptaran, me acompañaran, me quisieran, etcétera, etcétera, ¿sí? De repente, otro ejemplo que más de uno se va a sentir identificado, el conflicto de pareja. Y acá no importa si es pareja hombre, mujer. Y bueno, cuando alguien viene a trabajar, bueno, mira, quiero resolver mi conflicto de pareja, o no lo vienen con algo tan claro, pero supongamos que terminamos en que tenemos que resolver el conflicto de pareja. Genial. ¿Cómo son? ¿Cómo estuvieron las parejas en tu sistema familiar? A ver, contame las parejas de tu sistema familiar. Contame la pareja de mamá, contame la pareja de papá, los abuelos. Y de pronto nos encontramos con parejas que quizás estuvieron juntos toda la vida, pero no se amaron, hubo violencia, hubo engaños, hubo mentiras, hubo enojos, porque claro, si yo estoy con alguien que no amo, que no quiero, obviamente voy a estar enojada porque no estoy siendo feliz con esa persona. Y entonces yo me encuentro no pudiendo entablar un vínculo porque quizás inconscientemente mi temor es justamente a repetir esa historia, a estar con alguien que no ame, o que alguien esté conmigo y no me ame de repente, ¿sí? O me siento que estoy hablando muy rápido. O estar con esta persona y que de repente pase lo mismo que pasó con mamá y con papá, que me engañe, que me mienta, que me abandone, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos conflictos que solemos tener las personas en la vida, ¿no? Conflictos ya sea, como hablábamos recién, de vínculos, conflictos con algo un poco más no de vínculos ni tampoco de enfermedades, sino algo más abstracto como el dinero, la profesión, etcétera, etcétera, y que cuando nosotros lo planteamos es importante desde esta mirada que veamos un poquito más allá de nosotros. Bueno, perfecto, este es mi conflicto, y la pregunta es, ¿cómo veo yo este conflicto en este sistema familiar? Quiero mirar este conflicto en este sistema familiar, ¿sí? Quiero mirar este conflicto del dinero, ¿qué pasó con el dinero en mi familia? ¿Qué pasó con los no nacidos en mi familia? ¿Qué pasó con las relaciones de madre e hija en mi familia? ¿Qué pasó con el rol o con la pareja en mi familia? ¿Qué pasó con el sobrepeso o el hambre en mi familia? ¿Sí? ¿Qué pasó con determinada enfermedad? ¿Qué pasó con la diabetes en mi familia? ¿Qué pasó con las alergias? ¿Qué pasó con lo que fuera que yo tenga como conflicto? Lo primero que tengo que poder hacer, insisto, desde esta mirada es preguntarme y mirarlo. Mirar en mi sistema, ¿no? Yo siempre digo como, imaginemos que ahí tenemos el árbol genealógico con con todos los integrantes de nuestro sistema, y empezamos a mirar, ¿no? Y empezamos a mirar un poco más allá de nosotros, y vamos a encontrar que no viene solamente de nosotros, que sí, un conflicto puede ser propio, pero que seguramente en algún punto está conectado con alguien o con algo de nuestro sistema familiar. Y cuando yo lo puedo ver y tengo la oportunidad de conectarlo,
o tengo la posibilidad de conectarlo, la capacidad de conectarlo, tengo la posibilidad de cambiarlo en el aquí y ahora. Porque tal vez ellos no pudieron modificarlo, tal vez mamá no pudo modificar la relación con papá o la relación con su madre, tal vez mamá no pudo resolver su tema del sobrepeso, tal vez, qué sé yo, no sé, papá no pudo resolver su tema de su vocación y dedicarse a lo que le gustaba, pero si yo lo puedo ver, tengo la oportunidad de modificarlo para mí. Y entonces que eso sea, por decirlo de algún modo, la frustración o lo pendiente o lo no resuelto de papá y de mamá, no que sea mío, o de la abuela y del abuelo, o de quien sea de mi sistema familiar, pero no que sea mío, no que me lo cargue, no que me acompañe en este presente y en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sanar nuestra historia, hablamos de ver cuál es mi conflicto, verlo en este sistema familiar, ver de dónde viene, con qué guarda relación, con qué yo lo puedo relacionar, con qué yo lo puedo vincular, y en la medida que lo vea, lo vincule, tengo la oportunidad de resolverlo, que eso para mí es fundamental. Y cuando yo lo veo también desde esta mirada, decimos, el conflicto empieza como a perder esa fuerza, porque lo estoy mirando, porque le estoy dando entidad, ¿sí? Entonces también eso es interesante, porque a veces el solo hecho de un encuentro terapéutico y una charla y poder ver y poder conectar esto, algo se desarma y viene como ese bienestar que muchos lo habrán escuchado, y sobre todo los que han hecho terapia en algún momento o los terapeutas, escuchar de sus pacientes o consultantes esto de, uy, ahora que lo pude hablar, ahora que me di cuenta, como que me siento más aliviada, o después de esta charla la verdad que me sentí mejor, o ahora me siento mejor después de poder haberlo puesto en palabras, ¿no? Yo siempre digo que es algo así como, ¿vieron cuando, ahora voy a habilitar los comentarios para que me pregunten, pero ¿vieron cuando uno está enfermo y le duele la panza y no sabe lo que tiene, le hacen un estudio, otro y no saben lo que tiene, y de repente cuando leís, uno está súper mal porque no sabe lo que tiene y ya se hace la cabeza, y de repente el médico dice, no, bueno, fue un virus, una bacteria, papá, con esto, ya parece que automáticamente uno se siente mejor, hasta ya se curó, ¿sí? Porque necesitamos como tener ese saber de dónde viene, con qué tiene que ver, bueno, ¿es esto? ¿Qué tengo que tomar? ¿Esta pastillita? Listo, ya está. Después vemos si se resuelve o no, pero hay algo ahí que ya afloja, hay algo ahí que ya se acomoda. Lo mismo pasa con nuestros conflictos. Cuando yo puedo ver, cuando le empiezo a encontrar el sentido, ¿sí? Con qué tiene que ver, con qué se vincula, algo en mí empieza como a acomodarse, algo de esa fuerza empieza a perder, y entonces algún bienestar empieza a venir en mí, y por supuesto en mi proceso de crecimiento, de evolución, de bienestar, de sanación, ¿sí? Bueno, a ver, alguien que tenga alguna pregunta para hacerme mientras tanto. Sí, obedece a lealtades invisibles, me dice ahí. Gracias, Ali. Sí, claro, son lealtades inconscientes, invisibles. Lo importante es poder verlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tenemos información de mi árbol? No importa, la información está. Nosotros a veces lo que hacemos es esto que yo les contaba hace un ratito, ¿no? Uno cuando hicimos este ejercicio la vez pasada, hubo un montón de gente que me escribió diciéndome que había conectado con cosas que tenía bloqueadas y olvidadas. Y hay mucha información que nosotros tenemos que no recordamos o no sabemos que las tenemos hasta que empezamos a indagar, y por eso también es tan importante el acompañamiento terapéutico, porque hay como ciertas preguntas que son de apertura en donde conducen a conectar con esa información que está, pero que quizás nosotros no recordamos o las teníamos bloqueadas y no sabemos que está ahí. Y lo que no tenemos no lo inventamos, trabajamos con lo que tenemos, pero seguramente algo vamos a encontrar de ese conflicto, con lo poquito que yo sepa. Bien, muy bien. ¿Cuáles son esos conflictos que tenemos que empezar a trabajar? A ver, cada uno, como dijimos, va a pensar en su conflicto, pero yo acá me quiero detener en algo que me estuvo pasando mucho esta semana y que por eso también me interesó hablar un poquito, la última semana no, las últimas semanas. Ahora voy a decir cómo hacer para sanar, ahora lo vamos a hablar ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, les decía, bien, ahí me están hablando de las alergias y demás, sí, claro, bueno. Hay que revisar ahí, ya hay que ver cada caso en particular, como les decía, yo hablaba como más general, ¿no? Pero nada, les iba a contar que en estas últimas semanas lo que me pasó, que me pareció muy importante trabajar,
es que hubieron muchas consultas y mucha gente que conectó con pérdidas no resueltas, con cosas. A ver, nosotros traemos esto que acabamos de hablar, que tiene que ver con nuestra historia, sí, pero también a esto le sumamos nuestra propia historia, ¿no? Entonces, de repente, personas que dicen, no, mira, yo quiero trabajar mi angustia o esta sensación de abandono que tengo porque es como muy fuerte, y cuando lo empezamos a charlar nos damos cuenta que es un abandono, una angustia, una tristeza que es como si fuera excesiva para esa persona, ¿no? Digo, yo sola como esta persona puedo tener tanto, y ahí nosotros hablamos de emociones heredadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que esto pasa muchísimo, y de hecho por eso quería hablar un poquito y hacer como un recorte de este tema y compartírselos porque me parece muy interesante, y que evidentemente si están llegando muchas de estas consultas es porque estamos resonando con este tema, y también lo quiero compartir porque seguramente más de uno se va a sentir identificado con esto. Entonces, me ha pasado en este último tiempo muchas consultas del tipo, mira, vengo con una angustia terrible, o el abandono, o la culpa, o el miedo, ¿no? Pero exagerado. Y entonces cuando empezamos a trabajar nos encontramos ejemplos tales como cuando mamá estaba embarazada de mí, perdió a su mamá, o falleció su papá, o cuando mamá estaba embarazada de mí, entraron a robar y pasó determinada situación, o en determinado momento de mi vida, en mis primeros años de vida, papá y mamá se separaron y yo no vi más a papá, o yo no tuve más vínculo, ¿no? Como cosas que desde el momento cero, porque estamos hablando, cero digo de haber nacido, ¿no? Sino que tiene que ver más con el embarazo, está esa información guardada en nosotros. Entonces nosotros cargamos inconscientemente con esa angustia que mamá sentía, porque imagínense una mamá embarazada que pierda a su mamá, o que pierda a su papá, o que pierda un hermano, o que pierda a su abuelo, o que pierda un ser querido, un amigo, su pareja, ¿sí? Está con esta ambivalencia, ¿no? De la felicidad de la maternidad y de la nueva vida, y el dolor de la pérdida. Y entonces ahí empieza a generarse en este nuevo individuo esta carga de angustia, de tristeza, de culpa. Y uno dice, ¿por qué siento culpa, no? Y quizás es esa culpa que sentía mamá por disfrutar de ese embarazo, o estar feliz por ese embarazo, cuando había muerto su padre, o había muerto su madre, o había perdido algún familiar, o había tenido alguna situación en particular, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cargamos de manera inconsciente con emociones que no son nuestras, sino que las vivimos y las fuimos de alguna manera mamando. Y piensen en esta simbiosis de mamá, ¿no? Con mamá durante el embarazo, los primeros años de vida. Entonces esto empieza como a ser una carga, y nos encontramos con personas que dicen, de toda la vida yo me encuentro que estoy triste, o soy una persona triste, o soy una persona depresiva, o me encuentro que soy una persona que no disfruto nada. Por ejemplo, esto es re común, no disfruto nada, nada me gusta, nada me termina de convencer, no termino de disfrutar, no termino de conectar con nada, ¿no? Y cuando empezamos a ver qué pasó en esos primeros años de vida, qué pasó en el embarazo de mamá, y empezamos a ver que pasaron cosas difíciles para mamá, ¿no? Y que por supuesto se transmitió de alguna manera. Entonces, esta emoción que tal vez nosotros tenemos, tal vez ni siquiera es nuestra, ¿sí? A nosotros se nos va jugando con el otro en el aquí y ahora, pero es una parte nuestra. La otra parte decimos como una emoción heredada, ¿no? Y entonces también ahí empezamos a pensar en esto, ¿no? Digo, una mamá que durante un embarazo pierde a su papá, o a su mamá, o a cualquier ser querido, digo, ¿qué mamá tuvo? Imaginemos mi madre que haya pasado algo así. Y entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué mamá tuve? ¿Tuvo una mamá en duelo? ¿Tuvo una mamá culposa por estar feliz de tener una hija, y al mismo tiempo la muerte de alguno de sus padres, o de un hermano, de quien fuere, ¿no? O sea, de estar en duelo. Una mamá que quizás no se permitió atravesar ese duelo porque tenía que criar esta bebé, y entonces con un duelo no resuelto. Una mamá a lo mejor sumamente triste, angustiada y abandonada por esa pérdida, ¿sí? Entonces, son cosas, a ver, no quiere decir que alguien que esté embarazado y pierda un ser querido le está depositando esto a un hijo, no, esto no es matemático, sino que cuando yo tengo el conflicto lo empiezo a mirar para atrás, a ver con qué lo podemos relacionar,
¿sí? No es que todas las madres que perdieron en un embarazo a algún ser querido, el hijo va a tener... No funciona así. O sea, nosotros no lo miramos desde ese lugar, sino que vemos el conflicto y en función de ese conflicto vamos abriendo nuestro árbol y vamos abriendo la historia. Y entonces acá también pensamos, bueno, y tuvo un padre que a lo mejor perdió a su padre, perdió un hermano, ¿no? Y de repente no pudo más disfrutar la vida, se siente culposo por divertirse, por reírse, porque su hermano o su padre, sobre todo pasa con hermanos o con hijos, ¿sí? Si un papá pierde a su hijo, es como que ya no tiene la posibilidad, como que no siente que tiene la oportunidad o la posibilidad de divertirse, de reírse, de pasarla bien, porque eso lo hace sentir culpable porque su hijo no está. Entonces, ¿cómo un padre o una madre que perdió un hijo va a estar contento, feliz y disfrutando? No, la vida tiene que ser de duelo eterno, de sufrimiento eterno, ¿sí? Entonces, también esto es algo que se trabaja mucho porque son duelos no resueltos, tal vez, porque son duelos o emociones heredadas las que tenemos que empezar a soltar, y ahí es donde decimos de dónde venimos, y cuando pregunto de dónde venimos tiene que ver con esto, ¿no? Con de dónde vengo, pero y en qué momento vengo yo también. Vengo después de que mamá o en el transcurso perdió un ser querido, vengo cuando mamá perdió un embarazo antes que yo o tuvo un aborto antes que yo, vengo después de la muerte de un hermanito, vengo después de la muerte de un abuelo, de una abuela, de un tío, de un sobrino, ¿sí? Entonces es muy importante ver el conflicto en función del momento y de la situación de ese sistema en particular. Y lo digo porque es importante, y acá es donde trabajamos mucho, y ahora vamos a ver cómo lo sanamos. Esperen que quiero chequear la hora porque no quiero que se... Uy, cómo nos queda re poquito tiempo. Es muy importante, lo menciono porque es muy importante, y acá es una de las formas con las que trabajamos en constelaciones, es trabajar con esto de sacarnos la culpa y poder volver a tomar la vida. Y volver a tomar la vida es tener la oportunidad y tener la... como darse el permiso de disfrutarlo, independientemente que ese hermano no pueda, independientemente que ese padre ya no esté, o que esa madre ya no esté, o que ese hijo ya no esté, porque como les digo yo en alguna de las frases sanadoras, ya nos volveremos a encontrar, pero mientras tanto, yo en honor a vos, que vos no pudiste, yo sí voy a poder, ¿no? Entonces si lo pensamos desde ahí es, bueno, vos no pudiste, no tuviste la oportunidad, por el motivo que fuera, fue tu destino y tengo que aceptarlo aunque me duela, o por lo menos tengo que aprender a vivir con eso. Pero yo en honor a que vos no pudiste, yo sí lo voy a hacer, por vos y por mí, ¿no? Y entonces como tomar esas fuerzas y sacarnos esa culpa y ese malestar de encima, porque a veces terminamos no disfrutando el aquí y el ahora, no disfrutando los seres queridos que vienen, no disfrutando los momentos de felicidad, la salud, por esa pérdida que por supuesto es dolorosa, es dificilísima, ¿sí? Pero era el destino de esa persona o era la situación que teníamos que vivir, y lo importante acá es que alrededor hay un montón de otras personas, y esto pasa mucho con las mamás que pierden hijos y tienen otros hijos, y que por ese dolor de esa pérdida de ese hijo no tienen la posibilidad de mirar a los otros, ¿no? Y cuánto necesitan esos otros hijos de esos padres presentes también, ¿no? Y quizás se quedaron mirando a ese hijo que no estuvo, sin poder mirar a esos que sí están y que sí los necesitan como papás. Y estas fueron las consultas que estuvieron llegando un montón este último tiempo. Y entonces ahí me dice tarjetas digitales, me pasó exactamente eso. Cuando falleció mi hermano sentía que no podías reír ni disfrutar, tal cual. La culpa, ¿no? La culpa de que más allá de la tristeza y el dolor, a ver, eso está claro y está bien porque se perdió un ser querido. ¿Cómo no voy a estar triste y no me va a doler? Soy un extraterrestre. Pero el punto también es esto, ¿no? Es sacarme esa culpa, sacarme toda esa carga, y es bueno, en honor a vos, hermano, que vos no tenés la oportunidad, yo voy a disfrutar la vida, la voy a tomar junto por lo que vos no pudiste hacer. Yo lo haré por mí, lo haré por vos también, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a proponer que si alguno tiene alguna preguntita me la deje, me la mande por privado, yo prometo responder, porque después yo pensé que se quedaban las preguntas, pero una vez que subo el video ya no se ve. Dice, sí, igual yo dejé de festejar cumpleaños por su muerte. Bueno, a lo mejor habría que empezar a volver a festejar esos cumpleaños, ¿no? ¿Por qué?
Tenés la posibilidad de celebrar vos sí la vida, el otro no tuvo la posibilidad, ¿no? Aprovechémosla, que la tenemos. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Entonces les decía, el que quiera dejarme alguna preguntita lo puede hacer, me la deja por privado, yo después la veo. Y ahora les quiero compartir este ejercicio porque me gustaría que lo vean, como hicimos la semana pasada, para que se queden pensando, el que está haciendo terapia lo trabaja en su terapia, lo lleva a su espacio terapéutico, ¿sí? A ver qué pasó, con qué resonó, qué le pasó con esto, a dónde llegó, ¿sí? Bueno, el té frío es riquísimo. La propuesta es la siguiente. Van a pensar cada uno de los que está ahí, va a pensar en ese conflicto, ¿sí? Bueno, mi sobrepeso, mi alergia, la muerte de mi ser querido que no puedo superar o que no lo puedo, o de dónde vendrá, por qué esa muerte tan prematura, no sé, una enfermedad, el vínculo con alguien del sistema o con la pareja o con mamá o con papá, lo que fuera. Cada uno va a pensar en lo que hoy dice, si yo pudiera resolver esto, qué bien que me sentiría, ¿no? Entonces, que cada uno para uno piensa, a ver, ¿cuál es ese conflicto? ¿Cuál es eso que lo tiene mal? Bueno, gracias Claudia. ¿Qué es eso que lo tiene mal? ¿Sí? Y entonces yo lo que voy a hacer ahora es dar vuelta a la cámara. Les voy a mostrar, igual que la semana pasada, una serie de muñequitos de las constelaciones con los que yo trabajo, son mis asistentes. Hoy vinieron también a asistirme en este vivo. Entonces primero vamos a mostrarlos, a ver a ustedes. Bueno, yo vamos a imaginar que yo digo, bueno, quiero trabajar mi dolor de panza, ¿sí? Entonces voy a concentrarme en ese dolor de panza. A ver, ¿con qué tiene que ver este dolor de panza? Yo les voy a mostrar unos muñequitos y ustedes van a ver con qué muñequito resuenan. Bueno, mi dolor de panza para mí lo identifico con tal muñequito. Ese muñequito que está ahí, que tiene ese dibujito, ese es mi dolor de panza, ¿sí? Y luego yo les voy a decir qué representa cada muñequito para que ustedes vean, bueno, a ver, ¿dónde lo tengo que mirar en mi sistema familiar? ¿En dónde tengo que ir a mirar? ¿Con qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Les parece bien? Espero que se haya entendido. Voy a mover el teléfono porque necesito dar vuelta a la cámara, así que van a ver, ahí está. Muy bien, voy a dar vuelta a la cámara, ahí está, perfecto. Vamos a empezar. Cada uno piensa en su conflicto, ¿sí? Piensa en su conflicto, concéntrese, lleve la energía a su conflicto y miremos, vamos a mirar este primer muñequito. Yo les voy a hacer un paneo de todos, después vamos a hacer uno general y cada uno va a ver con qué le resuena ese conflicto, con qué muñequito le está resonando. Bueno, yo pienso en mi dolor de panza y digo, no, este no tiene que ver con mi dolor de panza, sigo buscando, a ver, este podría tener que ver con mi dolor de panza. Voy a callarme un rato. Solo miren, conéctense. Muy bien. Vamos a hacer otra pasadita más. A ver si puedo acercarme un poquitito más sin que se vaya de foco. Abre ese muñequito, ustedes piensen en el conflicto y piensen a ver qué muñequito podría representar ese conflicto. Bueno, yo tengo tal conflicto, ¿qué muñequito podría representarlo? Muy bien. ¿Ya pudieron darse cuenta o pudieron resonar con el conflicto y su muñequito? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿con qué muñequito resonaron? Bueno, Mayra, ahora vas a ver cuando te cuente a qué representa. Vas a tener que ir a ver, a revisar y quizás a trabajar ese vínculo. Bien, vamos a empezar. A ver, ¿quieren contarme? Acá me cuenta Mayra que resonó el conflicto con el de las florcitas. El azul pequeño, me dice otra, muy bien. Con el último, imagino que será con este.
Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la representación de cada uno, ¿sí? Muy bien, Diolinda, perfecto. Los signitos de pregunta, el azul con la cruz. Perfecto, perfecto. Voy a alejarlos un poquitito. Muy bien. Perfecto, sí, bueno, la relación con mamá eligen uno que es tal cual. Bien, bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos a repensar un poquitito y que ustedes lo empiecen a revisar en su sistema. Cada uno va a empezar a pensar en ese conflicto, como habíamos dicho. Quien eligió este muñequito representa, por supuesto, al padre, ¿sí? Entonces, si yo elegí este muñequito, lo que tengo que revisar es no solamente mi relación con papá, sino, claro, ahí está, por ejemplo, de Felice Fernanda me hice con el de corbata mi papá. Él ya quería trabajar la relación con su papá y eligió este. Bueno, este es el padre, pero cuando hablamos del padre, también lo que tenemos que pensar es en el abuelo paterno. Entonces la pregunta sería, bueno, yo quiero trabajar mi relación o mi conflicto es con papá, pero a su vez, papá, ¿qué conflicto tuvo con su padre? ¿Sí? ¿Cómo fue esa relación de papá con su papá? ¿Sí? Y ahí, ¿qué pasó con el abuelo y el bisabuelo? Y empezar a revisar cuáles fueron esos conflictos o cómo fueron esos vínculos entre padres e hijos. Porque claramente el conflicto viene desde lo masculino, desde esos modelos masculinos, desde eso paterno. Bien, quien eligió este, que no vi mucha gente que haya elegido este, es más, creo que no vi ninguna, pero este muñequito está relacionado con el linaje femenino. Mi conflicto, si yo pienso en el dolor de estómago y elegí este como el dolor de estómago, tengo que empezar a revisar mi linaje femenino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a empezar a mirar, bueno, a ver cuál fue qué pasó en las mujeres de este sistema, con el dolor de estómago, con el hambre, ¿sí? Bien. Este sí fue muy elegido, este muñequito que muchos han elegido, es un muñequito muy interesante en constelaciones. La verdad que trabajar y cuando aparece este muñequito como representante es interesante porque está relacionado con los secretos familiares, con lo no dicho, ahí está, muy bien, acá me dice aromas, que eligió aromas sagrados, y que su trabajo es la vesícula, es su conflicto. Bien, yo iría acá entonces a averiguar secretos familiares, lo no dicho, puede ser algún secreto que me esté guardando yo o algún secreto que esté en nuestro sistema familiar de alguien, ¿sí? Pero este muñequito en constelaciones representan los secretos familiares, lo no dicho, ¿sí? Entonces revisaríamos un poquitito por ahí. Insisto, puede ser algo nuestro o puede ser algo de nuestro sistema. A veces nosotros cargamos secretos de otros y eso es un peso. Este muñequito también hubo varios que lo eligieron y este muñequito representa la muerte, ¿sí? La muerte que tiene que ver puede ser con la muerte literal de un ser querido, a partir de esa muerte. Entonces, bueno, yo tengo este conflicto y empiezo a revisar y me encuentro que lo empecé, como hablamos recién, ¿no? Lo tengo desde que falleció tal persona o a partir de tal muerte, pero también de muertes simbólicas, ¿sí? Como puede ser, no sé, una muerte simbólica. No hablamos solamente de la muerte de una persona, de un ser querido. Puede ser la muerte de una relación, el fin de una relación, una mudanza, porque es la muerte de una etapa, me voy desde ese lugar, ¿sí? O sea, está relacionado con la muerte, los duelos, los cierres, ¿sí? Entonces empezaría yo a revisar ahí, bueno, en función a mi conflicto, qué pasa con esto de las muertes. Primero voy a la muerte literal y luego voy un poquito más allá, ¿sí? Luego tenemos este otro muñequito. Mira, ahí me dice, Cambil, Romina, tal cual, tengo abuso no contado. Bueno, ahí está el secreto, ¿no? Eso es lo que me está trayendo el conflicto que tengo hoy. Poder hablarlo, poder trabajarlo va a liberar ese conflicto. Este tiene que ver con el linaje masculino y lo mismo que el femenino. Y ahí vamos a ver, bueno, linaje,
toda la línea masculina, a ver qué pasa con la línea masculina en función del conflicto que yo estoy planteando, que estoy teniendo, que estoy presentando. Tal cual, dice acá Claudia, desde que murió mi mamá tengo alergia. Bueno, muy bien, es para trabajarlo, Clau. Bien, muy bien. Bien, este entonces dijimos que es el linaje masculino, ¿sí? Bien, muy bien, Claudia. Andrea Vidal también, acá está, hay otro secreto, perfecto. Qué bueno que vayan conectando. Bueno, a lo mejor el desafío es empezar a develar esos secretos, empezar a conectar, darle lugar a ese tío, aunque no sepamos qué sucedió, pero darle lugar, mencionarlo, tenerlo presente, ¿sí? Y por último, este muñequito, el de las florcitas, el famoso de las florcitas, que por supuesto está relacionado con la madre. Y cuando hablamos de la madre, yo voy a pensar en esto, en la madre, la relación de mamá con su mamá, si la hubo, si no estuvo, la relación de la abuela con la bisabuela, ¿sí? Toda la relación de las madres. O qué pasó con estas madres, como hablamos hoy. Mi conflicto es el dinero. Bueno, a ver, ¿qué pasó con el dinero en las mujeres? ¿Sí? Yo quería trabajar la relación con mi madre y de repente elijo a la madre. Bueno, ¿qué pasó entre las madres, no? Con las madres y sus hijas en este sistema familiar, ¿sí? Este ejercicio nos invita a pensar y a conectar. A ver, no es que esto significa esto, sino que esto nos da la oportunidad de empezar a conectar, bueno, a ver, y repensar y repreguntarme mi conflicto en función de esto que hoy aparece y con lo que ustedes resuenan y con qué podría llegar a ver o por dónde yo puedo ir para trabajarlo, ¿sí? Bien, muy bien, vamos a volver. Volvemos aquí. Bien, preguntas que me han hecho, tales como, esperen que acomodo el teléfono, tales como, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Porque nos quedan tan solo 5 minutos. No quiero que se me corte el vivo como me ha pasado en otras oportunidades. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, una forma de resolver es como estuvimos hablando recién, justamente es trabajarlo que puede ser trabajarlo terapéuticamente, trabajarlo a través de una constelación, o sea, todo lo que tenga que ver con el trabajo y cada uno desde su creencia, ¿sí? Porque si yo soy creyente y de pronto siento que lo voy a poder trabajar en la iglesia con mi fe, es válido también. Lo importante es que uno busque recursos y busque tal vez el acompañamiento de otro, de un profesional, en este caso como hablamos de la iglesia, que acompañe el proceso, este proceso de sanación, de crecimiento, de expansión, de liberación, ¿sí? Entonces lo podemos resolver con terapia, por supuesto con constelaciones, asistiendo a diferentes talleres con diferentes temáticas, dependiendo de la problemática de cada uno. Como siempre hablamos a través de meditaciones en donde uno puede trabajar, como hicimos en un montón de vivos, el niño interior, el linaje femenino, el linaje masculino, la relación de pareja, o sea, bueno, empezar a trabajar con meditaciones. Cada uno va a resonar con alguna herramienta, con alguna terapia, con algún profesional y lo importante es que ustedes se permitan ese trabajo. Porque acá hay una realidad, si no lo hacen ustedes, que son los que tienen ese padecimiento, sufrimiento y malestar, no lo va a poder resolver otra persona si no lo resuelven ustedes, ¿sí? Entonces es importantísimo que lo puedan resolver ustedes y cada uno con lo que resuene, con lo que se sienta cómodo. Si no tuvo una buena experiencia con un profesional, con un terapeuta, por ejemplo, bueno, puede seguir insistiendo con otro. Esto no es que, bueno, porque uno no resultó, a mí ya no me va a resultar. No, porque no es tan fácil encontrar ese profesional con quien yo me sienta cómodo. Use la técnica que a mí me gusta o que se asemeja a lo que yo estoy buscando, que me sienta escuchado, que sienta que no me está juzgando, ¿sí? Entonces, bueno, se tiene que dar la oportunidad de nuevo a aquel que no tuvo alguna posibilidad o que tuvo una mala experiencia. Bueno, no se queden en eso. Busquen, y si no es terapéuticamente, digo en un proceso terapéutico, hay un montón de terapias complementarias, hoy holísticas, donde uno puede hacer y puede ayudar un montón a lo que quieran trabajar, ¿sí? Yo desde mi lugar o desde las terapias o los procesos terapéuticos los acompaño desde el counseling, que es el proceso de ayuda terapéuticamente, ofrezco las constelaciones, tengo las meditaciones también. Estoy haciendo ahora que el sábado va a haber un taller del niño interior para quienes no pudieron asistir al anterior, pueden aprovechar que ahora quedan algunos lugares para trabajar el niño interior, pueden trabajar también con flores de Bach, o sea, cada uno puede ir buscando
hasta encontrar aquello que realmente resuene con uno y sienta que de esa manera lo puede resolver. Porque en algún vivo lo dije, tal vez a mí me recontra sirvió yoga o meditación y a otro no le sirve porque no resuena con eso, porque no se siente cómodo, y a otro le súper resultó la terapia psicoanalítica y otro dice, no, para mí fue un bajón ir a una terapia psicoanalítica, me gusta más lo gestáltico, ¿sí? Entonces, bueno, nada, me parece que es importantísimo que cada uno se permita ir encontrando cuál es su camino y cuál es esa terapia o ese proceso terapéutico con el que lo va a ayudar y acompañar en esta evolución, ¿sí? Bueno, ay, como hablé hoy, por favor, y eso no puedo creer que se pase tan rápido. Gracias, Ali. Ahí tengo una alumna de la UNLA de adultos mayores del curso de memoria de la universidad. Qué lindo verte, Ali, te mando un beso grande. Bien, a ver si hay alguna preguntita en este último minutito. Muy bien, dice acá Díaz Silvia. Como dice mi psicóloga, todo lo que haga bien hay que hacerlo, tal cual. Todo lo que haga bien y no haga daño a otro hay que hacerlo. Porque si me hace bien salir qué sé yo, no sé, a pegarle a la gente tampoco está bueno, ¿no? Todo lo que me haga bien y no dañe al otro. El sábado del niño interior es a las 16 horas, lleva más o menos 3 horas y media, 4 horas. Bueno, acá dice de Olinda. De Olinda tenemos una constelación nosotras en unos pocos días, vamos a ver qué trabajamos. Pero dice, a mí me pasó con alguien que me hizo la carta natal y me dijo que nunca iba a tener dinero, que siempre tenía que trabajar mucho, me tiró abajo. Claro, eso ya es como un rótulo, ¿no? Es como a los niños que se le ponen, este es el inteligente, este es el tonto, este... No, esos rótulos no van. Eso va a depender de vos, por supuesto, no. Gracias, Roxana. Bueno. Estaba mirando si hay alguna preguntita. Bien, sí, te espero. Sí, Diolinda, claro que sí. Bueno, hola Vivi. Bueno, a ver. Qué bueno que les sirva. Bueno, me gusta que me digan que les sirve, que esa es la idea de estos vivos, que por lo menos los inviten a reflexionar, a repensar, a sentirse un poquitito mejor en este momento tan particular y tan difícil que estamos atravesando. Así que bueno, para mí eso es genial. Bueno, hemos llegado a nuestro fin del vivo, ahí me está marcando que queda un minutito, así que sí, es muy importante encontrar un buen profesional. Al que quiera hacerme alguna pregunta me lo hace por privado por Instagram. Si alguien quiere asistir al taller del sábado me manda por privado, quedan algunos lugarcitos. Es un trabajo hermoso, acá hay algunas que han participado y la verdad que tuvieron una muy linda experiencia. Y bueno, y los invito, gracias Lili, y los invito al próximo martes. Todavía no sé muy bien, estoy entre 2 o 3 temas, así que en la semana los vamos a compartir. Y próximamente vamos a estar haciendo un taller de sanando el árbol familiar que va a ser como el del niño interior, digo en cuanto a 3-4 horitas. Gracias por todo, dice Gladys. Bueno, ahí Gladys, por ejemplo, hizo el taller del niño interior. Y así que bueno, ya cuando lo tenga se los voy a compartir. Bueno, ahí está mi padre diciendo cosas maravillosas de mí. Tengo a la familia acá para que me tire flores. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Les mando un beso. El que tenga alguna duda me escribe por privado, ¿sí? Los despido antes que se me corte. Gracias por estar ahí. Gracias. Beso enorme y hasta el martes próximo. Gracias.